Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para el Teniente Coronel Jorge Isaac Hoyos Rojas, director del Centro de Educación Militar, agradeciéndole los saludos por habernos permitido desarrollar este foro. Un saludo también muy especial para el Teniente Coronel Armstrong Polanía Ducuara, director de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Un saludo especial y mi respeto y admiración para el doctor William Soto Santiago. Eso, gracias. Entonces, ahí vamos en el saludo. Un saludo muy especial, mi respeto y admiración para el doctor William Soto Santiago, embajador mundial por la paz. Un saludo también muy especial para el doctor Pedro Alfonso Zanabria, honorable magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Un saludo especial con sentimientos de aprecio para el doctor Camilo Montoya Reyes, procurador delegado ante los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca. Un saludo especial para todos ustedes, señoras y señores. Es para mí pues, un privilegio que se me ha permitido en el día de hoy dirigirme a este auditorio tan especial. Me ha correspondido, ya con la venia del doctor Camilo, exponer la correlación de los derechos humanos con el derecho internacional humanitario como un camino hacia la paz. El siguiente, por favor. Me he permitido, en primer lugar, traer la sencilla definición que trae la Organización de las Naciones Unidas, conocida mundialmente como la ONU, en el sentido de qué significan los derechos humanos. Entonces, aquí en la página de la ONU nos indica que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Que también pues, las he acogido de la propia página de las Naciones Unidas pues, para estar al tono pues, con este organismo internacional tan importante. Una de ellas son que los derechos humanos son universales e inalienables, son personalísimos, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios. Son innatos e inherentes a todas las personas, porque todos nacemos con estos derechos humanos, es decir, nos pertenecen a la condición de seres humanos. Su origen no es de Estado o de leyes o de decretos, o no es un título concedido, es una naturaleza propia de la dignidad del ser humano. Por eso, cuando una ley viola los derechos humanos, se considera nula, es decir, sin valor, porque va contra la misma naturaleza del ser humano. Los derechos humanos son universales, todas las personas, porque van dirigidos pues, a todo el conglomerado del mundo, es decir, para las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, sin distinción de raza, sexo, religión, cultura o etnia o nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de esos derechos humanos. Es así que tienen los mismos derechos tanto un niño como una niña, un indígena como un campesino, una mujer como un hombre, el árabe como el chino, el colombiano como un venezolano, un musulmán, un cristiano, una persona que coloquialmente se le dice de color no lo llamemos negro porque a veces pues, se ofenden con estos términos, sino un color diferente al blanco, el pobre, el rico, el delincuente, el corrupto o la persona honesta. Es decir, que sin distingo de lo que hagamos o lo que somos en cada momento, de lo que expresemos, pues tenemos el derecho a que se nos respete esa integridad como seres humanos y dentro de esa integridad como seres humanos, pues va el derecho a la dignidad, como lo han expuesto los anteriores
personalidades que han estado aquí en este atrio. Los derechos humanos son inalienables e intransferibles. La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a los derechos, es decir, son irrenunciables, son innegociables, no lo podemos comerciar con ellos. Nadie puede decir, no, voy a dejar de ser persona o voy a permitir que se pisotee mi dignidad o mi derecho a la vida y obtener un dinero, como puede ocurrir, unos ejemplos que hemos visto en el trajinar de la vida judicial, que por obtener dinero compran seguros de vida y posteriormente a ello pues simulan muertes o definitivamente la ocasionan de alguna forma con tal de obtener un ingreso, muy seguramente con la finalidad de solucionar problemas a su familia. Son ejemplos pues que se traen de la vida jurídica, de la vida judicial, como una forma en que no se debe pues negociar con nuestros derechos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones de extrema algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados. Por ejemplo, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad pues, puede ser restringido cuando una persona comete un delito en determinado país y tiene una pena pues, que sea de prisión. Solamente en ese entonces hay una limitación a derechos tan importantes como es en este ejemplo pues, la libertad. Los derechos humanos son imprescriptibles e irreversibles. Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello, a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos que una vez alcanzamos forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos, su vigencia no caduca, es decir, nunca vence. Están con nosotros hasta que tengamos pues, la vida. Aún superadas las situaciones coyunturales que llevaron a ser reivindicados. Los derechos humanos, como ya había mencionado, pues son obligatorios. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. Las características se refieren a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos se corrija. El honorable magistrado del Consejo Superior de la Judicatura pues, nos mencionó este tema, dando aquí o refiriéndose al artículo 93 de la Constitución Nacional para hablar del caso colombiano, como el Estado colombiano acepta el que los tratados y los convenios ratificados por el Estado colombiano a través del Congreso y con el visto bueno del presidente de la República, pues tengan vigencia en nuestro país. ¿Eso qué significa? Que en el caso de que un derecho humano no sea respetado, sea violado, pues las comunidades internacionales pueden recurrir. Por ejemplo, cualquier ciudadano que se vea afectado en la violación, pongamos un ejemplo de delitos de derecho internacional humanitario o del VIH, delitos de lesa humanidad, puede recurrir para demandar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga justicia si observa que dentro de su país, es decir, en nuestro país, en Colombia, no se ha realizado una justicia equitativa o real. Porque las víctimas que son que tienen efectos pues, de violación de derechos humanos tienen derecho ante las comunidades internacionales y también ante nuestro país para que se les reconozca los derechos de verdad, justicia y reparación. Esto pues a manera de ejemplo en el tema de las comunidades internacionales, porque la soberanía de un país, pues de acuerdo a la globalización y al avance que han tenido los derechos humanos, pues ya se dice que no hay una soberanía absoluta, sino una soberanía que tiene unas limitaciones frente a las comunidades internacionales y especialmente frente a la violación de los derechos humanos. ¿Cómo surge? Creo que es la siguiente.
¿Cómo surge la garantía de los derechos humanos? Pues los Estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, algo ya pues me había adelantado, de respetar y proteger y realizar que se efectivicen o se garanticen pues los derechos humanos dentro de cada Estado. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. En la primera parte, donde dice que los Estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, pues acá en este auditorio se encuentran los señores de las fuerzas militares de Colombia, algunos fiscales, jueces, el señor procurador Camilo Montoya Reyes, que forman parte de las instituciones del Estado colombiano. Y a través de esas instituciones de cada Estado, a manera de ejemplo, es que los Estados, los gobiernos de cada Estado, pues garantizan ese disfrute y garantía de los derechos humanos. Por mandato constitucional, pues las fuerzas militares en nuestro Estado colombiano, pues están precisamente para proteger y salvaguardar en la vida, honra, de los derechos de todos los ciudadanos y especialmente la seguridad del país, tendiendo pues a la garantía de la paz, en este caso de nuestro Estado. La siguiente, entonces dice, la obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlo significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Medidas positivas, por ejemplo, está el tema de la educación, que es un tema bien importante que inclusive nuestro embajador mundial de activistas por la paz hace mucha referencia y que pues yo comparto en absoluto, y también por eso en este auditorio pues me muestro muy satisfecha por la labor que desarrollan las fuerzas militares al tener su escuela de derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque realmente un pueblo o una institución, en este caso como el Ejército Colombiano, bien educada, pues es signo de que va a garantizar, es una garantía para la población civil, para nosotros los ciudadanos, de que ellos van a cumplir bien su labor. La siguiente. Me he permitido traer aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 217A3 del 10 de diciembre de 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos que nació, podemos decirlo de esa manera, a consecuencia de los ultrajes a la comunidad, a la humanidad, que surgieron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La barbarie que fue notoria en la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo de ello es el Holocausto nazi, donde murieron más de 6.000 judíos, todo ante políticas de discriminación por parte pues, del gobierno, en ese entonces el gobierno de Adolfo Hitler. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los instrumentos más importantes en la historia de los derechos humanos, me permito dar una lectura, dice, considerando, allí observamos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Vemos cómo aquí resaltan el tema de la libertad, la justicia y la paz. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre y el venimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados por el temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de las creencias. Aquí entonces ya vemos la libertad de culto, la libertad de expresión, manifestados en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto, como lo indicó el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues es importante, también lo mencionó el doctor William Soto Santiago, para que esto no ocurra, que los estados se garanticen ese disfrute de los derechos humanos mediante una democracia transparente y garantizando todos los principios y libertades consagrados no solo en la Constitución de cada país, sino en los instrumentos internacionales. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice aquí, proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común, porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren medidas progresivas. Medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento de aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ya entrando en materia de DIH, es decir, Derecho Internacional Humanitario, tenemos como, desafortunadamente digo yo, porque pues uno no puede aplaudir esta situación, la guerra es tan antigua como la civilización misma, es lo que han dicho autores como el doctor Alejandro Villa, estudioso en temas de Derecho Internacional Humanitario, que nos señala cómo en 5.600 años de historia se han registrado 14.600 guerras, es decir, que casi con el nacimiento de la humanidad pues se vienen gestando estos diversos conflictos. Conflictos pues que han obligado precisamente a temas tan importantes como el derecho internacional humanitario con la finalidad de humanizar estas situaciones de conflicto. De ello nacen conceptos como el jus and bellum, siguiente. Bien. Bueno, nacen conceptos como el jus and bellum o derecho a la guerra, el jus post bellum o derecho después de la guerra y el jus contra bellum, el derecho a la no guerra. El jus and bellum es el término dado a la rama del derecho que define las razones legítimas para la que un Estado pueda librar una guerra y se centra en criterios que hagan una guerra pues justa. Y es precisamente este derecho a la guerra el que da origen a que en cada Estado, en cada país como en el nuestro, existan las instituciones militares, como son ustedes, señores del Ejército de Colombia. El jus post bellum, el derecho después de la guerra, hace referencia a temas como la teoría de la pacificación, corresponde al desarme, la desmovilización, la reintegración, la ocupación militar, la reconciliación, la política y la justicia transicional, como ha ocurrido en nuestro país en relación con el tema del paramilitarismo. El jus contra bellum hace referencia a la tesis pacifista, es decir, los que no están de acuerdo con la guerra, pero que de todas maneras pues exigen que haya una sanción en caso que pues surjan víctimas por conflictos dentro de un territorio. El tema del DIH, para entrar en materia en el sentido de la correlación de los derechos humanos con el DIH, entonces tenemos aquí que nos surge así conceptos como los derechos humanos, cuyo objetivo es garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, relacionados todos con el ser humano. El derecho internacional humanitario o DIH, por su parte, tiene como objetivo la protección de las víctimas de los conflictos armados internos o internacionales. Quiere decir internos o internacionales, que dentro de los nuevos conceptos del derecho internacional humanitario ya no se les llama guerras, sino conflictos internos cuando son dentro de un mismo país
con miembros de las fuerzas militares de ese país y grupos disidentes, como ocurre en Colombia con los grupos subversivos de las FARC, el ELN, y en otra hora con las autodefensas de Colombia. Internacionales, cuando el conflicto surge entre varios estados o entre dos estados. Igualmente, el derecho internacional humanitario regula los métodos y medios del combate, la protección, y todo va indicado, se resalta, a la protección de la persona humana. Bueno, ya me adelanté un poquito al concepto del jus bellum, el jus ad bellum, el jus post bellum y el jus contra bellum o derecho a la no guerra, ya habíamos hablado de eso. En la siguiente. El derecho internacional humanitario o DIH hace parte del derecho público internacional, es decir, es un concepto que no nació de un Estado exclusivo, sino de una de las comunidades internacionales, como mencioné, por los diversos conflictos que a través de la historia de la humanidad se venían gestando. Por eso es de derecho internacional y es público porque es para todas las personas. Se encuentra formado por normas de origen convencional o consuetudinario. Consuetudinario es de la costumbre de los pueblos que se aplican a los conflictos armados internos o internacionales. La razón de ser del derecho internacional humanitario es la de… Siguiente. La razón de ser del derecho internacional humanitario es la de humanizar los usos y costumbres de la guerra. Un ejemplo, pues, para hablar de esta razón de ser, lo que ocurrió pues, en la Alemania nazi, donde no se tuvo en cuenta en absoluto lo que era la población civil, las personas que no formaban parte del conflicto, ¿no? Y se utilizaron, por ejemplo, bombas aéreas, se afectaban viviendas en general, toda la población civil, los no combatientes, los enfermos, los niños, de forma discriminada. La protección del ser humano también es otra razón de ser, el proteger el derecho a la vida y a la dignidad del ser humano. El siguiente. ¿Cómo se inicia la humanización de la guerra? Entonces tenemos aquí el desarrollo del derecho humanitario. Se conoce hacia mediados del siglo XIX a través de la Convención de Ginebra de 1864 por iniciativa del doctor Henry Duman, que entre otras era un médico que tuvo pues compasión, se condolió de los soldados heridos que no tenían atención alguna y él propuso por eso una protección especial, una atención para los soldados heridos en guerra y fue precisamente uno de los fundadores y ideadores de la Cruz Roja Internacional. La Declaración de San Petersburgo de 1868, impulsada por el zar Alejandro II de Rusia, el derecho de la Haya o derecho de la guerra, el derecho de Ginebra o derecho internacional humanitario, que procura el respeto de los derechos humanos de manera mínima e inderogable. De los anteriores principios, entonces surgen, de los anteriores conceptos convencionales de derecho internacional humanitario, surgen principios que son inderogables, que se deben practicar en todo conflicto internacional o interno, que son el principio de distinción en la condición de las hostilidades, el de proporcionalidad en el ataque, el de limitación en una elección o utilización de los medios y métodos de guerra, trato humanitario y respeto por las garantías fundamentales de la persona. Bueno, esta ya la habíamos mencionado algo. Aquí, pues, a continuación menciono algunas convenciones que se han tenido a lo largo de la historia por los organismos internacionales en temas de VIH, pero lo más importante pues, son los 4 convenios de Ginebra, los cuales fueron adoptados el 12 de agosto de 1949 y son los más importantes en el marco de derecho internacional humanitario. Su objetivo principal es de brindar la protección a aquellas personas que no participan directamente en las hostilidades, como la población civil y aquellas que han dejado de participar, como los heridos, los enfermos, los prisioneros en guerra. Un concepto importante que se maneja dentro del derecho internacional humanitario es el jus cogens, es decir, que son normas de jus cogens
porque de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, que es la Convención del Derecho de los Tratados, son aquellas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo contrario y que solo pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Las normas de derecho internacional humanitario y ius cogens tienen un rango, son los principios de proporcionalidad, limitación, distinción, trato humanitario y las garantías fundamentales y derechos internacionales humanitarios. Bueno, como el tiempo pues, se ha agotado y aún falta parte del programa, es solamente pues, me resta decirles a todo el auditorio pues, que las instituciones militares pues, son creadas, como ya había dicho, con la finalidad de proteger tanto a los estados como a la población que forma parte de un territorio o de un estado, e invitar a todo el que está en este auditorio a inmiscuirse con el tema de los derechos humanos, que es un tema bien bonito, bien importante, como lo resalta nuestro embajador mundial por la paz, y que a través de él, correlacionando todos estos derechos que se han hablado aquí, podemos hilar un camino hacia la paz con amor, con tolerancia y con respeto. Muchas gracias.